Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 44 en adelante. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he vencido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora que estamos próximos a la Navidad, quería compartir este estudio en el que analizo la última predicación de Jesús antes de ser crucificado, en la que sintetiza el porqué de su paso por la tierra, resumiendo la esencia del cristianismo y el poder que reside en él. En el versículo 44 y 45 del capítulo 12 del Evangelio según Juan, Jesús primero clama y acto seguido explica que el que cree en él, cree en Dios, y el que le ve, ve a Dios. Como vemos aquí, explica quién es, cuál es su identidad. En el versículo 46 explica su cometido. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quien cree en él, que es la luz, deja de estar en tinieblas. Las tinieblas significan ceguera espiritual. Podemos ver perfectamente con nuestros ojos físicos y estar en oscuridad absoluta al mismo tiempo. Esto es debido a la herencia de desobediencia en la que al crear Dios al ser humano de su voluntad, de su palabra, lo hizo libre, con el atributo divino del libre albedrío, pero aún con el aviso de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, por el cual ciertamente morirían, Adán y Eva pecaron errando del propósito de Dios y alejándose de comer del árbol de la vida, que los haría inmortales. Por ese motivo fueron expulsados del Edén, para no ser inmortales con una moral de bien y de mal, resultado de la desobediencia, pues la muerte y el sufrimiento no tienen cabida en la vida eterna. El producto de esta decisión de nuestros ancestros resultó en ceguera espiritual, al ser engañados por Satanás. Entonces, para explicarlo de una manera más entendible, hay dos caminos, de tinieblas y muerte, en la ausencia de fe en Cristo, y otra de luz y vida a través de fe en Cristo. Cuando depositamos nuestra fe en la disolución de los avances tecnológicos, la política, las redes sociales y los hallazgos de la ciencia, como la medicina, aun pudiendo salvar vidas, no dejan de ser conocimientos limitados. La teoría que cree que venimos del Big Bang y que somos polvo de estrellas no tiene base científica para demostrarlo, por lo tanto son teorías en las que creemos por fe. Pero sin embargo esa fe no produce vida. Cuando la medicina salva una vida, no nos salva de una muerte posterior, simplemente sirve de remedio momentáneo hasta el momento de nuestra muerte. Y tampoco a través de una operación quirúrgica encontramos paz en el alma, por lo tanto seguimos en tinieblas sin la luz del Espíritu Santo que reside en Jesús. Seguimos con los versículos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Aquí explica que Él no condena a nadie, pues se presenta al mundo como alternativa a la muerte, salvándonos de las tinieblas a través de creer en su muerte y resurrección, pagando en su cuerpo la condena de desobediencia que el ser humano se infligió a sí mismo al desviarse de la palabra, que separa la luz de las tinieblas. Es como si uno va conduciendo en su coche a 140 km/h y decide dar un volantazo, saliéndose de la carretera. ¿Qué espera que suceda? Cada uno se condena a sí mismo con su propio libre albedrío, al desviarse del objetivo que Dios marca. Y para terminar, en los versículos 49 y 50, dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dios decide empatizar con el ser humano adquiriendo un cuerpo humano. Poseer un cuerpo humano limita la gloria de Dios, por eso Jesús estaba en constante oración al Padre y en total dependencia de su voluntad. El cuerpo humano desea y siente de una manera que en multitud de ocasiones producen enfermedad, estrés y muerte. Los budistas lo explican diciendo que el deseo produce sufrimiento al no ser satisfecho inmediatamente.
Nuestro cuerpo y nuestra mente demandan placer constante y para conseguirlo incluso dejamos que el fin justifique los medios. Por eso la voluntad de Dios es más elevada que la del hombre. La voluntad de Dios, por lo tanto, según afirma Jesús en el versículo 50, es vida eterna. Espero que este estudio haya arrojado luz en vuestras vidas. Bendiciones.